Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy viernes 30 de diciembre, último programa de este año 2016. Y bueno, momento quizás de hacer un poco de análisis, ¿no? Una evaluación de lo que se va de este año 2016. Para conversar sobre esto y otros temas estamos con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. A ver, congresista, se va el año 2016 y yo quiero hacer un poco, digamos, ¿cuál es la evaluación que hace Fuerza Popular, que hace Úrsula Letona, de lo que ha sido el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Si tuviera que resumirlo, una evaluación creo que nos toca desde nuestra perspectiva de oposición. Creo que el gobierno todavía le está costando subirse sobre el caballo. Creo que todavía tiene dificultades para emprender las reformas que necesitamos. Les hemos dado facultades delegadas y hasta el momento lamentablemente no hemos visto algún decreto legislativo que sea trascendente, que implique cambiar los graves problemas que tiene el país. Y el otro tema es que todavía el presidente de la República no puede ejercer un liderazgo efectivo, ni siquiera en su bancada. Entonces, creo que ha sido este primer tramo muy complicado para el gobierno. Como lo decía el presidente en estos días en gestión, hay mucha expectativa de los peruanos y él todavía no ha podido satisfacer al menos un grupo de estos. Él hablaba mucho de la clase empresarial y la necesidad de reactivar la economía. El CADE de verdad fue un CADE de entusiasmo, pero finalmente vemos que los proyectos no avanzan, seguimos teniendo graves conflictos sociales, el tema de la delincuencia está cada vez peor y creo que espero y auguro que este año la cosa cambie y podamos juntos, el Ejecutivo y el Legislativo, emprender estas reformas que tanto se necesitan. Eso también le quería preguntar, pero me quería quedar un poco en lo que ha comentado del presidente Kuczynski, porque muchas veces también lo dijo el congresista de su bancada, Luis Galarreta, que el presidente no tenía norte. ¿Ustedes sienten que aún no encuentra el norte o, digamos, ya sabe en qué dirección tiene que ir, pero todavía no empieza a andar? Es decir, se trepó al caballo, sabe que tiene que ir en esa dirección, pero todavía no empieza a cabalgar. ¿Esa es la sensación o todavía ni siquiera sabe hacia dónde ir? Yo creo que el presidente está dando viros positivos. He visto, por ejemplo, en el tema, ha postergado el tema del IGB. Hemos visto también que de cierta manera está escuchando a los partidos políticos, está viendo los planes de gobierno. Hemos visto, por ejemplo, recientemente ha anunciado que va a reactivar el boom de infraestructura, del que hablaba, por ejemplo, el plan de gobierno de Fuerza Popular. Y son cambios positivos en los cuales creo, al final, subido sobre el caballo, se ha dado cuenta que hay que hacer. La economía no se va a reactivar o los empresarios no van a empezar a invertir porque él vaya acá de los 3 días. O sea, yo creo que la economía se va a reactivar cuando el Estado peruano empiece a ejecutar inversión. O sea, ¿le toca a los empresarios? Sí. ¿Hay un clima esperanzador? Sí. Pero no hay las condiciones. Todavía no hemos logrado ¿Pero usted me está diciendo, congresista, que el Estado debería comenzar a invertir, es decir, él poner de su plata, o debería, en una visión por ahí más liberal, generar el ambiente para que los privados puedan invertir? Ambos. Yo creo que no son excluyentes. Hay cosas donde el Estado tiene que entrar a hacer y hay cosas donde los privados están esperando que destrabe. Hasta el día de hoy, salvo el esfuerzo aislado que está haciendo el Ministerio de la Producción en este portal Dime tu Traba, no hemos visto ninguna norma de simplificación. El decreto legislativo 1247, que es el que habla, por ejemplo, del tema del DNI y la posibilidad de que usemos el DNI caduco, ha sido pues el guasu de los decretos legislativos, cuando en realidad esto no implica nada. O sea, es un bluff, porque primero afecta el padrón electoral. Por ejemplo, en la región Perú tenía un padrón electoral confiable en base a la renovación del DNI. El hecho de que se les permita a los peruanos usar el DNI caduco afecta gravemente la idoneidad de este padrón electoral, porque, claro, Pero son 42 decretos legislativos, y lo he dicho en una reciente entrevista a claro, Fernando Zavala, ¿no? Que bueno, que esto desgraciadamente entre el ruido político no se ha destacado lo importante que son estos decretos legislativos. ¿Ustedes no creen que sea así? Yo he analizado hasta el día de hoy 10
de los cuales en 2 ya hemos emitido opinión con ciertos ajustes constitucionales que no se han visto. Y en el caso, te ponía ese ejemplo del tema del DNI como que lo anunciaron con mucho... ¿Y ese estaba vinculado a cuáles de los grupos en los cuales ellos iban? El de modernización y de destrave de inversiones. Entonces, modernización y destrave. De que te permitan a ti, Cristian, o a mí utilizar el DNI caduco no es pues un gran destrave. Yo creo que es una posibilidad, debería ser por única vez, debería haber mecanismos. Estamos brindando data de RENIEC a privados que pertenecen, por ejemplo, a AFIN, Claro, Telefónica, que ya están en base a este decreto legislativo pidiéndole a RENIEC que le dé la información gratis. Cuando en realidad deberíamos procurar que si este servicio que brinda RENIEC sea remunerado. Pero si es así, congresista, el plazo se vence el 8 de enero. ¿Usted cree, por lo que ha revisado, de los 42 y de los 10 que ha revisado, ha desperdiciado el Ejecutivo la oportunidad de hacer algo importante con estas facultades? Yo no quiero ser tan negativa. Yo creo que no hay desperdicio, porque han hecho un trabajo y hay que valorarlo. Creo que demuestra que finalmente no hay todavía sintonía entre el gabinete y el presidente y la bancada. ¿Por qué? Me voy a referir, por ejemplo, a un hecho concreto. Ya hay cosas que se están trabajando en este paquete de modernización, de seguridad, que también la bancada de gobierno está trabajando y otras bancadas. Entonces no hay quien articule que en el plazo en que se han dado las facultades delegadas dejemos o colaboremos todos para que se incluyan las iniciativas legislativas en estos decretos legislativos, que sería lo lógico. Lo lógico, para darle más celeridad a esos decretos. Y además porque le da una visión más amplia. Segundo, por ejemplo, en el caso del decreto legislativo 1247... Siempre y cuando estén dentro de los 5 grandes temas que se plantearon para las facultades. Pero yo, por ejemplo, he visto y he revisado bastante los decretos legislativos en este 1247. No hay un visto de la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es el ente rector en la materia de modernización del Estado. Entonces, estamos teniendo de repente en la premura, de repente en la materia de modernización del Estado. Entonces, estamos teniendo de repente en la premura, de repente en la falta de experiencia, estamentos estancos que no están coordinando. Pero usted cree, porque claro, siempre se ha conversado de que hay una falta de comunicación entre Ejecutivo y bancada oficialista, pero ahora me dice que, claro, dentro de Ejecutivo también habría que diferenciar que hay una desconexión entre gabinete, ¿no? O sea, ministros y me imagino Zavala y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué dice eso, congresista? Porque definitivamente nosotros vemos cuando el presidente sale a declarar, dejando de lado el humor inglés, o sea, los mensajes fuerza, y en este caso nuevamente el DNI, él lo anuncia como un gran logro. Y él colegiado de PCM dice, oye, sí, se pueden hacer ajustes, hay temas que se pueden corregir, pero ¿por qué no los vimos antes? ¿Por qué no coordinan? Es cierto, entonces no sé, se lo pregunto, porque me da la impresión que sí es cierto, como algunas voces decían, hay un diálogo fluido entre el presidente del Consejo de Ministros y la bancada de Fuerza Popular, vía Luz Salgado, pero no tanto así entre el presidente y la bancada de Fuerza Popular. Se dio el caso de la última reunión con Keiko Fujimori, pero pareciese que ahí hay una desconexión, es decir, Zavala habla con Luz Salgado, pero el presidente finalmente no hace lo que Zavala se compromete con Fuerza Popular. ¿Hay algo de eso? Nosotros en Fuerza Popular estamos totalmente abiertos al diálogo y conversamos constantemente con el Premier, con los ministros. Tenemos una coordinación técnica política, o sea, yo he recibido a raíz de la facultad no amiguismo ni nada, pero cosas técnicas políticas. Cosas técnicas políticas. Lo que veo es que el presidente tiene pues a estos anti todo, porque ya no voy a decir antifujimoristas, atrás de él con sermones de verdad que le aterran al presidente. Hemos visto nuevamente en la entrevista en Gestión señalar al presidente que a él nadie lo va a vacar, o no cree que lo vaquen, cuando el tema de nuestro lado, y se lo ha dicho así la presidenta del partido, está garantizado que nosotros en Fuerza Popular aclaración que además me va a disculpar, congresista, yo creo que ni siquiera debió hacer, porque no era un tema, o sea, era un tema que había sido planteado por otras personas fuera del entorno de Fuerza y fuera del entorno político incluso. Eso es lo que yo veo. Entonces yo veo al presidente con idas y venidas, veo al presidente refiriéndose a temas de verdad que no colaboran con la gestión. Bueno, pero interesante es que hay ese diálogo con Zavala, pero que
que Zabala también sentirá, no sé si es que habrá una incomodidad del que, claro, él habla unas cosas pero luego no tiene el respaldo del presidente. Bueno, cada vez que el presidente, que él ha tenido que desdecir o traducir al presidente su incomodidad, cuando vimos el video de Tacna, por ejemplo, cuando habló de un poquito de contrabando, la cara del premier era obvia. Correcto. ¿No? Congresista, vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar en el momento, digamos, de la autoevaluación, porque ahora le voy a preguntar un poco por el Congreso de la República y queda claro que el Congreso de alguna manera es representado por los 72 congresistas de Fuerza Popular. Pausa y venimos. Bien, amigos, estamos de vuelta conversando con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Congresista, a ver, analizamos un poco el Ejecutivo, la relación presidente del Consejo de Ministros, gabinete y bancada oficialista. Pero ahora un poco la percepción que tiene la gente sobre el Congreso de la República en sí. Y claro, es inevitable que cuando se analice el Congreso, las miradas son puestas sobre Fuerza Popular. Empezó con una buena aprobación, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, también, pero esta ha ido bajando. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del Congreso y sobre todo de su bancada? Yo lo que creo es que nos toca a los congresistas, especialmente, y voy a hablar por mi bancada, traducir lo que estamos haciendo con nuestros electores. Y cuando me refiero a esa relación con los electores es evidenciar cómo lo que estamos trabajando en el Congreso va a impactar o va a significar la mejora de sus condiciones de vida. Y yo creo que el balance en estos primeros casi 6 meses, en mi caso que soy congresista nuevo, es ese. O sea, nos falta mayor comunicación con los electores, nos falta trabajar, es un grupo muy grande, nos falta trabajar cohesionarnos más. Por ejemplo, en un tema específico hay 4 iniciativas legislativas. Yo creo que podríamos coordinar mejor y de repente trabajar solamente una en lugar de 4 iniciativas aisladas. Y creo que finalmente el reto mayor es cómo hacemos para mantener ese bloque que hemos logrado evidenciar ante la opinión pública. Algunos dirían que ese bloque está tan sólido justamente por la ley que ustedes mismos aprobaron que de alguna manera limita a cualquier congresista que tenga una voz discordante al interior de la bancada. Es que justamente a eso me quería referir. La ley de fortalecimiento de partidos políticos no impide que tengamos esa discusión a la interna. Es más, creo que la estamos ponderando, y cuando tenemos esta discusión a la interna, el proceso es bastante enriquecedor porque habemos pues distintos expertices al interior de la bancada y se originan de verdad debates intensos donde finalmente es la mayoría la que decide cuál es la posición de la bancada. Y creo que esa es una fortaleza que hay que seguir trabajando y hay que lograr cada vez más esa sinergia entre lo político y lo técnico. Cuando yo ingresé a la bancada no tenía ninguna experiencia política, yo venía del lado técnico y hoy me doy cuenta que en realidad el tema político también tiene mucha importancia, los momentos, los mensajes, y ahí es donde todos, ya no solamente en Fuerza Popular, tenemos que trabajar por cambiar esa imagen del Congreso. Yo veía las críticas en este último mes a la institución en sí por el tema de las canastas o por el tema de las compras de las computadoras que Luz explicó bastante bien, pero siento que la población no conoce en realidad. O sea, cuando, por ejemplo, en mi casa mi mamá me decía, mi mamá es profesora cesante, tiene una pensión bastante baja y me dice, pero tú vas a cobrar 30.000 soles, mamá. O sea, yo gano 15.600 soles, ese es el bruto, y tenemos descuentos y le explica, y la gente no sabe. La gente no conoce cómo funciona o no saben que trabajamos muchísimo y no es un trabajo fácil, es un trabajo intenso donde hay que dejar la familia. Entonces yo creo que esa parte es la que nos está costando mucho, demostrarle a la población que estamos trabajando. Correcto. Esta bancada ha trabajado cerca de 40 leyes, 26 ya son materias publicadas. Entonces creo que eso... Pero esto alcanza, me imagino, para todas las bancadas. Es un argumento que podrían utilizar los congresistas de todas las bancadas. Por supuesto, y nos falta sincerarnos. Yo lo que he visto es demasiada hipocresía. Ok, pero al mismo tiempo la gente reclama otro tipo de leyes importantes, otras cosas que siguen pendientes, ¿no? Eso es lo que reclama justamente. Por ahí viene un poco el tema, sí. Por ahí la productividad, al mismo tiempo ser consecuentes con algunas cosas, no ese
ese tema de proteger a algunos congresistas cuando una situación de denuncia viene. Eso es lo que cambiaría también el tema de la percepción de la gente respecto al Congreso. Por supuesto, y lo estamos haciendo, Cristian. Nosotros en la Comisión de Ética, en primer lugar, decidimos por voluntad propia de Fuerza Popular no ser mayoría, pese a que nos correspondía 6 miembros, somos 4 y no somos mayoría. Todos los acuerdos en la Comisión de Ética se toman por mayoría y en Fuerza Popular no hacemos la mayoría. En segundo tema es que nosotros no estamos blindando a nadie. Hay varios colegas míos de Fuerza Popular. Y por tener 72, obviamente, es lógico que aparezcan más en Fuerza Popular. Supuesto, lo que hay que hacer es justamente deslindar e investigar. Pero lo que hemos dicho tajantemente es que nosotros no vamos a blindar a nadie. Y finalmente, en el tema de ser consecuentes. Decirlo, hacerlo, como dice, lo que conversábamos del presidente, ¿no? Claro, dice una cosa y después dice otra. Tengan por seguro que lo estamos haciendo y hemos sometido investigación a varios. Y finalmente, en el tema de ser consecuentes, yo creo que también los congresistas que son antiguos, y me voy a referir, por ejemplo, al tema de la canasta, que durante 14 años recibieron la canasta y que salen en esta ocasión a criticar, a echar leña al problema que se suscitó, creo que no le hace bien a la imagen del Congreso. Creo que eso nos toca a los 130. Congresista, ¿no siente que va a haber un costo político con haber dado la censura al ministro Jaime Saavedra? Es decir, mucha gente dice que han mostrado una cara nuevamente autoritaria, abusiva, matonesca. El tema después de la conversación en el mototaxi. ¿Cree que va a haber un costo político en ese tema? ¿Cree que es justo que le hayan puesto justamente estas calificaciones, estos adjetivos a la bancada de Fuerza Popular? Yo creo que aquí el tema de fondo en la censura es un tema indiscutible. Yo tengo gran aprecio personal a Jaime Saavedra y sin embargo he votado a favor de la censura porque creo que él tiene responsabilidad política. Yo no he dicho, y mi bancada tampoco, de que él haya estado involucrado en estas compras ilegales, sino que él no adoptó las acciones que el país necesitaba: denunciar a las personas involucradas, votarlos del ministerio, sino que él lo hizo, creo, lo más fácil, que fue aceptar la renuncia y que sea la UIF la que se encargue de las acciones segundas. Pero, entonces, se podría o no estar de acuerdo en el fondo de lo que usted ha planteado, pero yo le quiero preguntar por la forma. ¿Cómo planteó el tema Fuerza Popular ante toda la opinión pública, justamente con todas estas cosas que se iban conversando respecto de la cuestión de confianza y qué sé yo? Hubo pues algunos congresistas, yo recuerdo haberla visto a usted, congresista, en un momento que no sé, usted voltea y le dice a unos congresistas de su bancada: ya calmes, déjenlo hablar nomás, porque habían unos que estaban haciendo un papelón y había unos que estaban golpeando la imagen que Fuerza Popular por ahí había ganado, dándole la cuestión del voto de confianza, las facultades, el presupuesto. ¿No siente que hubo una exageración en las formas también, como atacaron? Porque usted ha dicho, yo tengo una buena consideración. Bueno, hubo gente en Fuerza Popular que no mostró ninguna consideración y lo trataron peor que a un corrupto Jaime Saavedra. Yo lo que creo, Cristian, es que finalmente esta forma, la prensa influyó muchísimo en exacerbar los ánimos de ambos lados. En mi caso, hubo una acusación muy, muy complicada donde se me señalaba como cómplice de una de las personas involucradas. Y yo creo que esas son bajezas a las cuales tenemos que desterrar de la política. Yo no me he sentido ofendida, he hecho los descargos correspondientes y también al interior de la bancada hemos pedido que estos mecanismos constitucionales, como es la interpelación y la censura, se manejen en la forma más ordenada. Creo que ha habido algunos colegas que han de repente no expresado muy bien su malestar respecto a los temas de fondo, y es un tema que también estamos trabajando. Claro, lo que pasa con es que luego después, cuando aparece la famosa conversación del mototaxi, pareciese que es política de Fuerza Popular más bien mostrar esa cara agresiva. No. Yo que estoy, como te digo, aprendiendo el tema ¿Usted político, está en ese grupo? Yo no estoy en el grupo de mototaxi. ¿Y por qué mototaxi? Pues supongo que es un nombre que han escogido. Son los voceros, la mesa directiva y Keiko, ¿no? Entonces yo creo que ahí se trata de una victoria política, una victoria que había que destacar, porque pese a, nuevamente, de ambos lados, los hechos, los insultos, acusarnos de prácticamente
mermeleros en la prensa y decir que nosotros estábamos mandando trolls. Pero todos se atacan de claro, todo. entonces Los extremos, porque después a los otros también los acusaban de mermeleros con Jaime. O sea, entramos ya en una situación que la verdad... De ambos lados, yo creo que ahí es esa práctica del insulto, de la dátriba, que es la que hay que eliminar de la política, y eso lo estamos haciendo también al interior, y a eso se refiere la imagen cuando yo volteo y digo, vamos a calmarnos, porque ya la decisión como bancada estaba tomada. Quiero entrar al tema Odebrecht para terminar, congresista, pero antes yo... Porque ya la decisión como bancada estaba tomada. Quiero entrar al tema Odebrecht para terminar, congresista, pero antes yo le quería preguntar si usted le quisiera decir algo. El congresista Quintanilla, de Frente Amplio, dijo pues que en Fuerza Popular estaban hablando de plantear la vacancia presidencial por un tema de demencia senil del presidente Kuczynski. ¿De dónde saca eso Frente Amplio? Totalmente falso. Yo creo que Frente Amplio tiene graves problemas internos que debería primero intentar solucionar antes de inventar cosas de bancada. Nosotros nunca hemos hablado... Usted afirma que eso es una invención de... Ese es un invento del congresista Quintanilla y lo rechazo tajantemente nosotros, y lo hemos conversado en el pronunciamiento que Keiko y la reunión que tiene Keiko con el presidente le dice, o sea, deje de escuchar voces distintas. Nosotros somos Fuerza Popular y vamos a garantizar que el orden constitucional se respete, y eso implica que el presidente culmine su mandato el 28 de julio del 2021. Nosotros no hemos planteado esta posibilidad. Odebrecht, congresista, ¿se ha sorprendido con estas, o eran finalmente cosas que ya, pues, o sea, se esperaba solamente la reconfirmación, por decirlo de alguna manera? Yo he trabajado 13 años en el sector público, en varios gobiernos. Empecé en el gobierno del presidente Fujimori y terminé con el gobierno del presidente García, y ya había pues varios testimonios o indicios de que este tema ¿Cree que la justicia está avanzando acá? ¿Cree que el Ministerio Público está haciendo lo correcto? Yo creo que el Ministerio Público está actuando, que es lo importante. Hay que ver cómo hace valer su posición frente al gobierno americano, que es el que está conduciendo esta investigación por el tema de la Corte. Y en segundo, creo que también aquí el Congreso está teniendo una participación activa con la Comisión. Hay que citar a los miembros de la Comisión. Pero han habido por ahí voces, la voz del abogado del presidente. Yo he escuchado a José Ugaz decir que el Congreso debería mantenerse al margen, y yo creo que eso es errado. Creo que el Congreso tiene un rol de fiscalización que va a coadyuvar, no va a interferir. Bueno, ese rol obviamente está en la Constitución, pero lo que algunos marcan, y no se equivocarían, es decir que si bien la Constitución se lo permite, y esa es una labor del Congreso, cuando lo han hecho, la verdad, no se ha llegado a mucho. Es decir, una oportunidad también para sacarse esa sombra de comisiones investigadoras previas, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí, en este Congreso las comisiones van a llegar a algo efectivo. Y sobre todo van a llegar a algo efectivo sin gastar pues 10 millones de soles, ¿no? Lo que hemos visto, nosotros lo hemos analizado al interior de la bancada, ha habido 4 o 5 comisiones especiales que han gastado un promedio de 10, 9 millones de soles y no han hecho nada. Entonces lo que hemos dicho, esta comisión va a actuar en forma austera. Acabamos de inaugurar la comisión OCDE y la comisión de eliminación de normas como comisiones especiales que no vamos a demandar recursos al Estado. Ok, ¿Mulder debería estar en esa comisión o debe un problema de conflicto de intereses? Yo creo que las personas que pudiesen estar involucradas no deberían participar. Bueno, no involucrado él directamente, porque él nunca estuvo en el Ejecutivo ni cuando el gobierno fue aprista, pero digamos por haber adelantado opinión, ya que Alan García, pues él ponía las manos al fuego. Y eso, o sea, imagínense un juez que me va a sentenciar a mí, va a ver mi caso y pone por delante las manos al fuego. Yo creo que ha sido un error de Mauricio. Bueno, un error del cual ya no se puede retractar. Ya no puede, lamentablemente, retractarse. Yo creo que lo más sano sería que él pida que otro miembro de su partido pueda integrar la comisión. Ahí también vemos que tienen sus desencuentros, ¿no?, entre ellos, pero creo que el país pero con la ley solamente se ha fortalecido Fuerza Popular, más bien todos se han generado, de ahí todos se están peleando. Pero bueno, no le vamos a cargar todo el tema, obviamente, el Ministerio Público, las personas que han estado involucradas en los actos de corrupción, pero como siempre digo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los panamericanos, en el tema de las otras, no es que simplemente pues hay que mirar y decir, bueno, el Ejecutivo a ver qué hacer. El Congreso tiene mucho que hacer. Y usted, con la experiencia que tiene, ¿qué puede plantear Fuerza Popular con la mayoría en el Congreso para que el sistema de contratación del Estado con empresas privadas no sea un sistema perverso hecho
para que se den casos de corrupción como el de hoy, porque mañana se van las brasileras, pero vienen otras también corruptas y van a encontrar el caldo de cultivo perfecto. El tema de las adendas, todo eso, ¿cómo corregimos ahí eso? hay dos temas básicos, Cristian. Los sistemas administrativos son sistemas que ayudan a la gestión pública. En el Plan de Gobierno Fuerza Popular planteamos una modificación de sistemas administrativos. Eso no se puede hacer desde el Congreso, eso tiene que hacerlo el Ejecutivo. Okay. Y el segundo tema es el modelo uruguayo. El modelo uruguayo de compras estatales funciona con 14 personas y todo en línea. Son 14 personas que simplemente le hacen mantenimiento y actualización al sistema. Entonces lo que hay que hacer, y lo hemos conversado con el Premier en una reunión que tuvimos a raíz del Grupo de Acción por la Infancia, de que hay temas en los cuales no nos debe dar vergüenza mirar que ha funcionado en la gestión pública en otros países de la región y copiar. Tal cual. Tal cual, o sea, hay que pedir asistencia. Está el Banco Mundial que ha hecho un sistema único y en la región hay varias oportunidades para ello. Panamericanos. Los panamericanos yo creo que no deberíamos ir. Yo creo que deberíamos pagar la multa. Y ¿Qué multa? ¿Qué multa? Le metimos un juicio a los EPA para que nos pague a nosotros por ser corruptos. Yo creo que deberíamos salir. No vamos a llegar y va a ser un nido de corrupción. Úrsula Letona, feliz año nuevo. Feliz año, Cristian, y a todos tus televidentes. Pausa y regresamos, no se muevan.